Jorge Pesqueira. Cuenta con la maestría en Políticas de Seguridad Pública, doctorado en Derecho, doctorado en Sociología. Actualmente realiza estudios de doctorado en Criminología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Organizador de congresos mundiales de mediación, de justicia restaurativa y oralidad. Fundador del Centro de Mediación Familiar y Comunitario, dependiente de la Comisión de Protección y Asistencia del Menor AC. Fundador de Casa Hogar, Todos Somos Hermanos, para niños de la calle, dependiente del Comité de Colaboración Comunitaria de México AC. Fundador del proyecto Villa Paraíso, para proporcionar atención integral a adultos mayores y que actualmente se edifica, el cual pertenece al Comité de Colaboración Comunitaria de México AC. Coordinador del programa modelo de readaptación y reincorporación social de los centros penitenciarios del Estado de Sonora, México. Autor de estudios de filosofía, sociología y derecho difundidas en España, Argentina y México. Hoy, en el foro Hermosillo vive la responsabilidad social, le damos la bienvenida a Jorge Pesqueira Leal con su ponencia Cómo guiar a nuestros hijos por el sendero de la felicidad y la RS. Hace menos de 2 semanas tenía un encuentro con expertos en Mérida, Yucatán, sobre estrategias de prevención del delito. El día de antier tuve el privilegio, precisamente por los avances de la tecnología, desde una aula inteligente de la Universidad de Sonora, de participar en un congreso mundial que se efectuó en Brasil, y ahí conversé sobre el tema de mediación asociativa y cambio social, el arte de lo posible. Hago alusión a esta circunstancia por una razón, porque en los 3 espacios las personas que asistieron eran especialistas en el tema. En esta ocasión, pues la heterogeneidad de quienes están presentes me compromete y me obliga a ser claro, lo suficientemente profundo y sobre todo que cada uno de ustedes se lleve consigo algo que les sea útil para aplicarlo no tal vez más adelante, sino tal vez el mismo día de hoy. Como todos ustedes saben, la familia es el elemento natural y fundamental de las sociedades. Y esta es la razón por la que, como bien señalaba el presidente municipal, debe existir una sinergia entre Estado y sociedad para generar condiciones objetivas que permitan que la familia cumpla con su misión social. La familia es una institución socializadora y cumple con un objetivo que la mayoría de nosotros lamentablemente desconoce. Y es en el seno de la familia donde documentos tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos del Niño establecen cuál es el compromiso que tenemos con los hijos que hemos traído al mundo, tal vez muchos de nosotros sin estar preparados para ello. Y se establece con claridad que tenemos la obligación de que ellos se críen en un ambiente de amor, de comprensión, en un ambiente en el que la compasión como acción sea la constante. Pero también que es en la familia donde niños, niñas y adolescentes deben ser criados en el espíritu de la comprensión, de la tolerancia, de la amistad, de la paz, de la fraternidad. Y el artículo 10 de dicha declaración es muy claro y data de 1958, cuando señala que tenemos el deber nosotros de que ellos aprendan y desarrollen habilidades y cualidades que les permitan tener plena conciencia de que deben consagrar sus energías y sus aptitudes al servicio de sus semejantes.
No me refiero a un planteamiento de connotación teológica. Hago alusión a un documento que desde el 10 de junio del año 2011 se ha convertido en ley positiva en nuestro país porque los derechos humanos fueron acogidos en la Constitución de tal manera que en materia precisamente, valga la redundancia, de derechos humanos, todas las autoridades del país, de todos los niveles, tienen la obligación de respetar esos derechos. Y todos nosotros tenemos la obligación de criar hijos con esa visión, con plena conciencia de consagrar energía y aptitudes al servicio de nuestros semejantes. Es importante destacar también que cuando se habla de la familia, pensamos nosotros en, vaya, el espacio ordinario en el que normalmente convivimos y en donde cada cual, de acuerdo al librito que aprendió, derivado de cómo fue criado, lo va a transmitir. Y resulta que por ser una institución socializadora tiene una misión y cada uno de nosotros debe tener muy claro cuál es esta tarea. La primera es satisfacer evidentemente las necesidades de nuestros hijos e hijas. Las necesidades básicas las conocemos, el techo, la alimentación, la salud, etcétera. Pero hay necesidades de mucha más relevancia, como la necesidad de reconocimiento. Nuestros niños y niñas tienen necesidad todos los días de ser reconocidos por nosotros los adultos, con una buena actitud, con una actitud positiva. Pero también ellos tienen necesidad de trascendencia, de sentir que en ese hogar ellos son valiosos y que precisamente por eso esta circunstancia es un blindaje para que ante la adversidad fuera de casa ellos puedan contener agresiones que están fuera del alcance de nosotros, porque son espacios distintos al de nuestro propio hogar. Pero en nuestro hogar sí tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de nutrirlos afectivamente, de darles amor, de hacerlos sentir que se les quiere, que disfruten ellos de esta experiencia de cómo nosotros lo mostramos de distintas maneras. También es en la familia donde nosotros logramos que ellos experimenten cómo es que las normas de convivencia en la comunidad, es decir, comunión con los demás, vamos a interactuar para desarrollarnos como seres humanos libres, no como seres humanos alienados pensando solamente en cosas materiales y desentendiéndonos de lo más importante, que es lo espiritual. También precisamente en la familia nosotros debemos hacer un esfuerzo porque ellos comprendan cuáles son sus derechos, los derechos que a ellos les transmitimos y que ellos conscientes de estos, cuando a alguien les suceda, nos los hagan saber y nosotros no desgarrar vestiduras, sino reflexionar sobre qué hacer para protegerlos. Y claro, los principios espirituales que pueden tener connotación religiosa o no ante la diversidad humana, pero también los principios cívicos que tienen mucho que ver con la conducta cotidiana que nosotros realizamos en el día a día, en este Hermosillo que es nuestra casa, con los hermosillenses que forman parte de nuestra familia. Y cómo no decirlo también, inculcar la cultura de la legalidad. Y claro está, es en la familia donde nosotros nos ocupamos o debemos ocuparnos de que nuestros hijos e hijas estén bien física, intelectual y espiritualmente. La pregunta, la interrogante es, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en nuestras familias? Nosotros hemos mirado desde fines de los años 90 y durante el presente siglo cómo se han generado desde cambios en la constitución política de nuestro país y una familia de leyes, todas destinadas a la protección de la niñez y a la protección de la familia. Luego analizamos las estadísticas y nos damos cuenta de una realidad cruda. ¿Cuál es?
no ha descendido la violencia en México, en la familia, al contrario. Hay más violencia el 2013 que el año 2000 en México y en el mundo. Lo lamentable y la mala noticia para nosotros es que no tenemos un referente de nación para decir, es que en este país, esta sociedad europea, asiática, africana, etcétera, está haciendo la tarea bien. Y por eso es que observamos en los medios de comunicación cómo la violencia está presente en ocasiones mucho más extremas. La violencia de género, por ejemplo, en regiones del país donde la mujer es cosificada desde que llega al mundo y durante todo su ciclo existencial. ¿Esto qué significa? Que sí tenemos que hacer algo significativo, algo relevante para que podamos cambiar nuestra cultura. Vivimos en una cultura en la que nosotros mismos desatendemos en el hogar lo valioso del ser y nosotros inculcamos en el hogar la opción de realización del tener. No debemos negarnos al éxito, pero tampoco podemos convertir o deificar el éxito material. Que nuestros hijos o en la mente de nuestros niños anide la idea de que es el bienestar económico, el éxito material, el consumismo, lo que les va a dar sentido de vida, es un error enorme, porque van a vivir sus 70, 80 o 90 años en un vacío existencial. No van a poder llenar ese algo que es precisamente la felicidad del ser humano, porque están errando, porque los seres humanos no nacimos, ni en nuestra esencia se encuentra como razón de vida el tener, sino precisamente se encuentra el ser, el conocernos, el comprendernos, el querernos y el darnos a los demás sin esperar recibir compensación alguna a cambio, sin que esto, insisto, contradiga las aspiraciones que cada quien tiene a satisfacer materialmente aquello que considera que es valioso. Pero son dos carriles simultáneos, no uno que diluye al otro. Por eso es que caminamos y transitamos como especie, al parecer, hacia un despeñadero. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer una tarea con nuestra familia, específicamente para enriquecerlos a ellos, para que una vez que ellos se enriquezcan, se comprometan con su comunidad, hagan algo por los demás. Y empezando por hacer algo por los demás desde el momento mismo en que nosotros tenemos contacto con ellos, desde que llegan al mundo. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Desde la matriz, cuando todavía en la vida peristática de la matriz están ellos y no han nacido. Podemos tener alguna forma de diálogo o comunicación, o incluso aquietar su espíritu a través de música barroca o qué sé yo. Podemos hacer mucho por ellos con amor, con mucho, mucho, mucho amor. Y en ese sentido es muy importante que nos hagamos preguntas nosotros que tienen que ver con el tema de cómo generar condiciones objetivas para que nuestros niños y niñas y nosotros también, porque esto vale para nosotros, alcancemos la felicidad. Tenemos derecho. Quien les habla, que está más para allá que para acá, y ustedes, muchos que están muy jóvenes, tienen derecho a construir su felicidad sobre la base de que tengan claro que no es un concepto utópico, sino que es inherente a la esencia de los seres humanos. ¿Qué problema tenemos en este momento serio en nuestra familia? ¿Qué problema tenemos serio en el espacio donde convivimos? Que no sabemos dialogar, que no sabemos comunicarnos, que no sabemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos. Y que normalmente el silencio es el que permea y no es un buen consejero, lamentablemente, para que podamos seguir adelante y sentirnos bien, sobre todo con nosotros mismos. Nosotros hoy por la mañana escuchaba por la radio el tema precisamente del niño que se suicidó y se hacían distintas consideraciones, argumentos de expertos en psicología, de expertos en pedagogía, etcétera, pero las respuestas no estaban. Y las respuestas son sencillas. Las respuestas son complejas
cuando las personas ignoramos cómo hacer las cosas. Es como si yo en este momento quisiera reparar el auto en el que vengo conduciendo y la mera verdad que voy a abrir el capote y lo voy a volver a cerrar todo aterrorizado. No voy a saber qué hacer. Pero para la persona que sabe cómo reparar ese automóvil es muy sencillo. Pues efectivamente, es sencillo que cambiemos la manera de dialogar. Es sencillo que cambiemos la manera de interactuar con nuestros hijos. Nosotros hemos propuesto un cambio que tiene que ver con comunicarnos, con relacionarnos de manera distinta. ¿Por qué? Porque una familia es violenta o es pacífica dependiendo de cómo se relaciona. Una escuela es violenta o es pacífica dependiendo de cómo se relacionan los actores de la vida escolar. Y un barrio es violento o pacífico precisamente dependiendo de cómo se relacionan. Fíjense nada más entonces qué sencillo es el tema. Todo se reduce a cómo nos relacionamos. Entonces, si nos estamos relacionando bien, ¿qué tenemos que hacer? Si nos relacionamos mal, ¿qué tenemos que hacer para relacionarnos bien? Pues hay maneras, hay estrategias relativamente sencillas de diálogo. Nosotros nos referimos a 3 maneras que pueden ser aprendidas por los niños desde sus primeros años de edad, por nuestros adolescentes y por nosotros, que también cuando interactuamos en pareja o con amigos, no estamos dialogando porque no nos estamos escuchando. Entonces aquí el tema radica en que podemos comunicarnos con nuestros niños, con nuestras niñas, apreciativamente. Esto significa positivamente. Esto significa que podemos erradicar emociones y sentimientos negativos en los seres que integramos la familia y sustituirlos, suplirlos por emociones o sentimientos positivos. Y esto en sí cambia el contenido del lenguaje, la forma en que nos comunicamos se modifica. Y lo mismo pasa cuando nosotros hablamos de que podemos aprender a dialogar restaurativamente. Es decir, todos los días por alguna circunstancia, en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, nos lastimamos. Poquito a poquito o mucho, mucho. En ocasiones nos quedamos callados ante el temor a las consecuencias. Pero estamos llenos de heridas emocionales todos, pequeñas o grandes. Dialogar restaurativamente significa que debemos aprender a cicatrizar esas heridas. Y nuestros niños pequeños, niñas, también ellos deben aprender a comunicarse sabiendo que si se han lastimado, deben resolver esa diferencia precisamente para que no quede abierta la herida. Cuando a la señora Wallace la mataron a su hijo, quedó una herida enorme abierta. Cuando al señor Martí le mataron a su hijo, quedó una enorme herida abierta. Y hay heridas gigantescas y heridas pequeñas. Pero todas las heridas se pueden cicatrizar porque debemos continuar en nuestro ciclo existencial y mientras no sanemos, no vamos a estar bien. No podremos ser felices, pero sobre todo, no podremos ser personas que aportemos y demos a los demás lo mejor de nosotros mismos por el daño que estamos experimentando y que lo reflejamos en nuestro comportamiento ordinario. Entonces debemos dialogar para cerrar heridas, cicatrizarlas y seguir adelante. Y eso significa que eso tiene que formar parte de la cotidianeidad. Si hoy por la mañana tuve una diferencia contigo, no lo tengo por qué dejar para dentro de 6 meses. Si hoy lo colocamos sobre la mesa porque aprendimos a comunicarnos, no sabíamos si tenemos más de 20 años de casados, entonces, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que hacer esa experiencia positiva precisamente de cicatrización. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué hacemos? Ahorita más adelante se los comentaré. ¿Cómo podemos hacer para nosotros generar ese cambio en la manera de relacionarnos? Y hay otra manera de relacionarnos también que tiene que ver con los diálogos que le llamamos nosotros diálogos asociativos. En los diálogos asociativos lo que nosotros decimos es que las personas, en lugar de pulsarnos unos con otros, en lugar de estar forcejeando uno con otros, en lugar de adoptar actitudes egocéntricas en las que queremos que las cosas pasen como queremos, sin importarnos la otra persona, sumemos nuestros poderes, dejemos el tú y el yo de lado y hablemos del nosotros. Nosotros juntos estamos construyendo una solución a nuestra diferencia.
Y lo estamos haciendo en el contexto de nuestra relación. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que las personas, por situaciones puntuales, colapsen el resto de sus relaciones. No me dejarán mentir a ustedes cuando en alguna ocasión, después de 30, 40 años, 10 años de no hablarse dos hermanos, fallece papá o mamá, todavía uno pregunta a qué horas va a ir el hermano para no estar a esa hora en ese lugar, y muy probablemente ni siquiera recuerda ya cuál fue el origen del conflicto por el que no se hablan. Es decir, es necesario que aprendamos nosotros a ceder. No significa que nosotros o renunciemos a la autonomía de nuestra voluntad. No significa que renunciemos a la dignidad intrínseca que cada ser humano tenemos. Se trata precisamente de que si ambos tenemos buena actitud y tenemos disposición, vamos a resolver esa diferencia y eso nos va a permitir seguir adelante. Entonces imaginemos nosotros una familia en la que se dialoga apreciativa, restaurativa y asociativamente. Imaginemos nosotros una escuela en la que los niños dialogan apreciativa, restaurativa y asociativamente. Es decir, el ambiente de esa familia, el ambiente de esa escuela, el ambiente de ese barrio cambia. Si ustedes más tarde, cualquiera de ustedes al salir de este espacio, si vienen en pareja o 3, 4 amigos, cambian la manera de comunicar, de expresar algo como no lo habían hecho antes, algo va a suceder en la relación por el solo hecho de cambiar la manera de decir algo, de cómo lo están diciendo, de cómo lo están expresando. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con este tema de la violencia son cualidades esenciales a los seres humanos. Y este tema tiene que ver también con el hecho de que en ocasiones extraviamos esas cualidades. Yo solamente me voy a referir a 3: a la bondad, a la concordia y a la paz. Los seres humanos somos intrínsecamente bondadosos, pero claro, depende del medio en que nosotros nos desenvolvemos, probablemente nuestra bondad permanezca letargada, permanezca ahí como si no existiera. O a lo mejor la expresamos en cierto momento con nuestro hijo, con nuestra pareja o con alguien en particular, pero en términos generales, más prevalece la maldad que la bondad. No porque no seamos bondadosos intrínsecamente, sino porque nuestro entorno y nosotros mismos nos alienamos. O sea, es como si nos enfermáramos mentalmente y nosotros no tenemos claridad precisamente de lo valioso, de lo significativo que es en la relación, en la familia, la bondad. Por lo menos en la familia, aunque tal vez saliendo de casa no lo seamos plenamente, pero si vamos a cuidar nuestro hogar, tenemos que hacer prioridad en ser bondadosos en casa. Y para eso es necesario que seamos personas que mostremos una actitud fraternal, solidaria y cooperativa. Cuando hablamos de fraternidad, nosotros nos referimos a que sentimientos que existen dentro de nuestro ser emergen sin necesidad de que nosotros pensemos, sino que surgen de manera natural. Ese es un sentimiento fraternal, de comunión con los demás. Pero ese sentimiento fraternal no tiene valor si no lo elevamos a la razón y reflexionamos en nuestra mente de cómo vamos a canalizar en la vida real ese sentimiento fraternal y solidario. Y aparece en escena la cooperación como acción en el quehacer. ¿Con quién? Con los seres que queremos, con los seres a los que deseamos y hemos decidido y estamos comprometidos a darle lo mejor de nosotros mismos. Y cuando me refiero a la concordia como una cualidad del ser, es que las personas tenemos una inclinación también natural no a estar en confrontación, aunque lo hagamos con frecuencia, porque el medio en que hemos sido criados es un medio de una competitividad feroz y en ocasiones depredadora, pero no tiene que ver con nuestra esencia como humanos, tiene que ver con un desvío de nuestra existencia y nosotros tenemos que reconducir por el bien de la humanidad. ¿De qué nos sirven los avances de la ciencia y la tecnología? Si en estos momentos estuviéramos conversando con Aristóteles, no creo que habría mucha diferencia en la manera de pensar, o a lo mejor estarían más claros en sus ideas los griegos en aquel momento que nosotros.
Hay una distancia gigantesca entre los avances de la ciencia y la tecnología y nuestro desarrollo como seres humanos. Tenemos que hacer algo, salir de una especie de época de las cavernas del desarrollo humano para poder efectivamente ser seres fraternales, solidarios, cooperativos, pero también seres que en concordia podamos mostrar que somos entes empáticos, asertivos y compasivos. Si los mexicanos solamente fuéramos empáticos, asertivos y compasivos, sería otro mundo en el que viviríamos. Los seres humanos somos todos iguales, pero somos diversos. No tenemos todas las mismas potencialidades, pero en distintos grados. Eso es maravilloso, por eso aquí estamos personas que tenemos distintas maneras de pensar. Pero si yo quiero que las cosas pasen como yo decido y soy incapaz de ponerme en el lugar de la otra persona y valorar desde la óptica de la otra persona con tolerancia cómo es que la otra persona piensa, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo que venga bien para ambos. Y eso puede ser el papá con el hijo de 5 años, la mamá con el hijo de 14 años. Pero la empatía no es suficiente si no somos asertivos. Es decir, si no sabemos decir lo que pensamos sin producir reacciones de enojo o adversariales en la persona. Una persona puede ser sumisa o puede ser agresiva. Ni una de ambas opciones son válidas, son buenas, no ayudan a las relaciones que quisiéramos existieran para que nuestros niños sean felices. Pero una persona asertiva que es punto medio entre sumisión y agresión es una persona que puede, si interactúa empáticamente, hacer diferencia en la relación. Y si a ello sumamos nosotros acciones compasivas, que es darnos todos los días, sin egoísmo, sin esperar recibir compensación a cambio, incluso la satisfacción. ¿Por qué tenemos que sentir satisfacción? Si somos hermanos, todos los que estamos aquí presentes, y en cualquier momento cualquiera de nosotros nos necesitamos unos a otros, el solo hecho de ser humano nos compromete, nos obliga. Yo no voy a hacer el bien a los demás por lo que pueda obtener, ni por el reconocimiento, ni por el aplauso, ni por el apapacho, ni por nada. Simplemente es un deber por ser hermanos, por pertenecer a la misma especie. Y bien, la paz, que es muy importante, que no es lo contrario a la guerra, es un esfuerzo que debemos hacer nosotros, básico si se quiere. Debemos intentar experimentar quietud, experimentar estados de serenidad y también estados de armonía, pero una armonía en ebullición constante. Es decir, si yo soy un ser equilibrado, si yo soy un ser centrado, si yo estoy en sintonía conmigo mismo y quiero a mis hermanos, a mis semejantes, a quienes me rodean, y en las redes sociales pues es todo el mundo, entonces lo que yo haga, lo que yo exprese, ¿verdad?, mostrará precisamente lo mejor de mí mismo. Crezco mucho para poderme dar a los demás. Nadie puede dar a otros lo que no lleva consigo. Y entonces nosotros podemos, en familia sobre todo, hacer bien la tarea. No es sencillo. Hay muchos tipos de familia. Hay familias nucleares, la tradicional, papá, mamá e hijos. Hay familias extendidas, donde hay otros familiares aparte de papá, mamá e hijos. Hay familias reconstituidas, donde existen medios hermanos, por ejemplo. Hay familias monoparentales. Lamentablemente en México cada año aumentan las familias monoparentales, donde la mujer es jefa de familia, tiene que trabajar, hacer 1000 cosas y sacar a su familia adelante. Hay familias de parejas del mismo sexo. Es decir, el mosaico que tenemos de familias hace muy complejo el hecho de que podemos pensar nosotros que es la familia el espacio más apropiado para la crianza en felicidad. Por eso tenemos que mirar la escuela. Y no es cierto que la escuela tiene como fin únicamente la capacitación. La escuela tiene 4 pilares que la sustentan: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. De acuerdo a los estudios más recientes, es tan grave la realidad que se vive en este país y en el mundo que el planteamiento
hecho por UNESCO es, señores, es más importante, aún que aprender a conocer, aprender a vivir juntos. Porque cuando se aprende a vivir juntos, se fertiliza la tierra y se generan condiciones para el aprendizaje. En México estamos batallando con el aprender a conocer y nos va bastante mal. En el aprender a hacer, en el aprender a ser seres humanos en plenitud y en el aprender a vivir juntos estamos reprobados. Y si la reforma educativa no se orienta a hacer realidad estos 4 pilares de la educación, simplemente se nos está adiestrando y se nos está adiestrando mal. Y no somos animales, somos seres humanos. Y como tales tenemos derecho a la libertad. Pero una libertad que significa la comprensión de nosotros mismos y de la realidad de nuestro entorno. Ahora, ¿cómo una familia puede hacer una tarea cotidiana para dar visos de que si la esencia de la sociedad es que se críen, crezcan, lleguen a la senectud hasta antes de morir, seres que pueden alcanzar el desarrollo armónico y pleno de su personalidad? La familia debe también, en lugar de ser una tierra estéril, debe de ser una tierra fértil. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo puede ser una tierra fértil? Muy sencillo. Cualquiera de nosotros el día de hoy se levantó por la mañana y ¿qué va a acontecer durante ese día que fertilice la tierra y que genere un ambiente armónico y en paz que sea favorable para que nosotros coloquemos las semillitas de la felicidad? Primero, ante cualquier situación que se nos presenta, respirar tranquilamente, reflexionar, darnos el tiempo mínimo necesario antes de dar el paso que va a producir un conflicto o que va a acentuar una diferencia. Una vez que hemos hecho eso, tenemos que hacer una pequeña reflexión de la situación. O sea, tenemos que evaluar por qué mi niña de 3 años, por qué mi hijo de 7, por qué mi hija de 14. O sea, ¿por qué se está comportando de esa manera? Es un ejercicio mental nuestro. Y una vez que nosotros hacemos una evaluación de la situación, ¿cuál es el siguiente paso? Calmar, serenar, con palabras que evidentemente no evidencien una sensación de superioridad, ni de burla, ni de menosprecio, ni de desconsideración a la autoestima. Simple y sencillamente calmar, porque pueden ser hermano, hermana, papá, hija, mamá, hijo, etcétera, los que en ese momento estén en una situación, ¿verdad?, de desestabilidad dentro de ese hogar. Una vez que ha pasado eso, entonces al niño o niña que tiene el problema se le pregunta, o sea, dime, ¿por qué te sientes así? O sea, ¿qué estás pensando? Y ustedes se van a sorprender de que la mayoría de los niños, de acuerdo a estadísticas en el mundo, no dicen. O sea, no saben. Si no sabes, no puedes decirlo. Entonces tienes que entrenar a tus hijos para que se sientan seguros, que no sientan que los vas a agredir, que no tengan temor a expresar lo que piensan. Y después de que expresan lo que piensan, ¿qué están experimentando psicoemocionalmente? ¿Y por qué están experimentando eso? Y como una familia, son todos los miembros de la familia, todos deben participar. Todos tienen el compromiso de, si tienen el tiempo, si no fue por la mañana, a la hora de la comida o por la noche, que siempre es muy importante alguna hora del día estar juntos, independientemente de que tengamos 1000 tareas y seamos muy importantes o no, ¿no? Los que integran esa familia deben escuchar a aquel niño o niña o al papá que también a lo mejor quiere decir algo y está enfadado por alguna circunstancia, o la mamá también. El tema es que en la familia, en el sistema familiar, que se integra por 3 subsistemas, el conyugal, el paterno filial y el fraternal, esos 3 subsistemas con vasos comunicantes
van a establecer una estrategia de interacción pacífica. Y entonces uno de los niños va a plantear, va a decir, yo pienso de esta manera, pero creo que se podría resolver esta situación de esta forma. Otro hermanito dirá, pues yo pienso que esto se podría hacer, etc. Es algo que ustedes conocen como lluvia de ideas que se da en el hogar. Y de ahí puede encontrarse una solución ese día, esa mañana, esa tarde, no después. Porque lo que no se hace ahora es una herida emocional que se abre y que no se cierra. Y que con el tiempo va produciendo y va afectando el desarrollo psicoemocional del niño. El niño debe de aprender y comprender cuáles son las emociones positivas y cuáles son las emociones negativas. Y precisamente priorizar las emociones positivas. Entonces, una vez que nosotros hemos creado este ambiente en casa, ¿qué viene? Vienen una serie de acciones, todas vinculadas a la felicidad, a que el niño se sienta dichoso, a que el niño se sienta bien, aunque esté en una casa de cartón con piso de tierra. Eso no es lo más importante. Lo más importante, independientemente de que se satisfaga sus necesidades básicas, elementales, es cómo está experimentando la relación con los seres que lo deben o que lo aman, porque habrá que ver quiénes sí y quiénes no. Pero si esto se está produciendo y si falla la familia, para eso está la escuela. La familia es la primera red protectora de la salud emocional. La escuela, que es una institución pública, debe de ser la segunda red protectora. Y la tercera red protectora debe de ser el barrio. Si no funcionan las tres redes protectoras, tenemos violencia, tenemos adicciones, tenemos bullying, tenemos todo lo que ustedes se quieran imaginar. ¿Qué debo hacer yo como papá o como mamá o como hermano? Una semilla es que ellos me miren a mí auténticamente como una persona bondadosa. Es decir, como alguien que quiero auténticamente, realmente hacer el bien. O sea, hijo, hija, compañero, compañera, lo que yo quiero es que estés bien, que te sientas bien, que experimentes cariño, que experimentes afecto, que experimentes que cuentas conmigo. Igual también, otra semillita es la concordia. ¿Cómo me comunico contigo? ¿Con gritos? ¿Con una actitud de la que aquí las cosas se hacen como yo quiero porque yo quiero? ¿O porque como así me educaron mis padres, así va a ser? Miren, para pretextos hay muchos, pero yo les digo desde ahora que sin concordia nuestros niños van a crecer con muy baja autoestima y que después no nos extrañe el desvío en el desarrollo de su personalidad, que después no nos extrañe que nosotros tengamos que sufrir de por vida una adicción o alguna situación más trágica que termine viviendo por nuestra inhabilidad para mostrarnos como seres bondadosos, como seres que los tomamos en consideración, hablamos y nos expresamos con ellos, considerándolos como seres humanos, no como minusválidos por ser más pequeños. Y claro, también es muy importante predicar con el ejemplo. Si yo no quiero que mi hijo ingiera alcohol, yo no puedo ingerir alcohol. Si yo no quiero que mi hijo diga mentiras, pues yo no debo decir mentiras. Si yo no quiero que mi hijo se drogue, pues yo tampoco me voy a drogar. Si yo quiero que mi hijo sea estudioso, pues yo debo ser estudioso. Si yo quiero que mi hijo sea responsable, pues yo también debo de ser responsable. Si quiero que mi hijo sea amoroso, pues yo también debo serlo. Predicar con el ejemplo es la mejor estrategia para que el niño experimente felicidad, no momentánea, sino como una condición de vida de ese niño o de esa niña. A ello podemos sumarle el hábito de la responsabilidad, el hábito de la disciplina, el hábito de la gratitud, el hábito del perdón, el hábito del optimismo, el hábito de la confianza, el hábito del bienestar en común, el hábito de la alegría, el hábito de la fe, en creer que lo que se quiere es valioso porque realmente es valioso, el hábito de la amistad. Ya para concluir, por razones evidentemente de tiempo, quiero decirles yo a ustedes que un niño o una niña, para que sean felices, deben crecer
con una clara percepción de derechos y deberes. Antes, a nosotros se nos corregía de una manera distinta a como ahora no se nos corrige, pero como no saben cómo hacerlo, pues no se nos corrige. O sea, el Estado mexicano, ¿verdad? Y los derechos humanos y todo dijo, esta no es la manera, pero no dijo cuál era la manera. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Que nos hemos convertido nosotros en víctimas, y ese tema no está estudiado, o hemos sido tiranizados por nuestros propios hijos porque no sabemos qué hacer. Porque si decimos algo, lo primero que nos dicen es a qué número van a hablar para que veamos las consecuencias que vamos a tener. Entonces, lo importante aquí es que desde que el niño es pequeño, en casa, tengamos nosotros un pequeño manualito, que yo con mucho gusto se los dono, con el correo electrónico que lo tiene DIF, o es despachojp@hotmail, despacho de oficina jp@hotmail, que son los deberes de los niños y de las niñas y de los adolescentes. O sea, si tienes derechos, tienes deberes. Si esos derechos te los inculco desde que tienes conciencia a los 3 o 4 años, pues también tienes deberes. Así que cuando me salgas con el librito de los deberes, pues yo te salgo tú me sales con el librito de los derechos, pues yo te salgo con el librito de los deberes. Y entonces, ¿qué significa esto? Significa un crecimiento equilibrado. O sea, una persona no puede desarrollarse sanamente si no tiene un desarrollo equilibrado. Y ese desarrollo equilibrado tiene que ver con deberes que son muy sencillos. Primer deber, ingerir alimentos saludables. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es nuestro templo. Sin cuerpo, ¿qué sería de nosotros? ¿Estaríamos aquí? ¿Dónde estaríamos? ¿Y cómo nosotros tratamos a nuestro cuerpo? Vaya que somos violentos y lo maltratamos muchas veces con las sustancias que ingerimos. O como nuestros niños, lamentablemente, sin conciencia por su edad, no somos capaces de que ellos distingan entre algo que es saludable y algo que es tóxico. Entonces, consumir alimentos saludables es un deber que nosotros les inculcamos a ellos y que después ellos lo miran como algo natural. También cuidar nuestra higiene física y mental. Y la higiene mental tiene que ver, entre otros factores, con a qué tienen acceso nuestros niños. Dependiendo de lo que tengan acceso, va a anidar en su mente ideas que puedan dañar su sano desarrollo psicoemocional. También tienen el deber de cuidar el medio ambiente, porque el mundo es nuestro hogar también. El mundo es nuestra casa y estamos dañando nuestra casa. Y ese daño que estamos provocando no sabemos si es reversible o no a estas alturas. Hay distintas corrientes. Lo más probable es que sea irreversible. Y no estamos haciendo algo significativo por ello. Como sociedad no estamos haciendo una tarea proactiva para que de manera efectiva podamos proteger a cada niño que nace. Cada día que nace un niño me preocupo mucho. Y como nacen cada segundo, pues me preocupo cada segundo, porque digo, ¿qué va a ser de ese ser humano? Si en el ciclo vital que me ha correspondido vivir, he mirado cómo hemos hecho y deshecho con el planeta. ¿A quiénes toca? A nosotros nos toca la responsabilidad de los que vienen atrás para reconducir, y a nuestros niños con mucha claridad saber que deben de cuidar el medio ambiente. Otro deber es desarrollar el hábito de la lectura. Aprender nosotros, que es muy importante, la lectura. No la lectura en libros ya, ¿no? Porque nuestros niños o los jóvenes que están aquí se van a reír. Para eso están las tabletas y pueden ustedes tener bibliotecas con 100,000, 200,000 libros, etcétera. Pero el hábito de la lectura es importante. ¿Por qué? Porque nos educa y porque además nos libera del adiestramiento. Nosotros como autodidactas podemos crecer, podemos desarrollarnos en base a lo que nosotros consideramos valioso para leer. También tenemos el deber de estudiar. Ustedes saben que en México hasta 4º año ni siquiera te hacen evaluación, pasas automáticamente. Basta con que vayas a la escuela, y no siempre, y todavía si estás en Oaxaca y estás en la sección 22 más fácil, ¿no? Más fácil todavía, pues se podrán imaginar ustedes qué realidad es esa. También tenemos el deber de aprender a dialogar, de aprender a comunicarnos, de escucharnos, de aprender a sentirnos, a palparnos, a experimentarnos unos con otros. Tenemos el deber de obedecer a los adultos bajo cuya custodia nos encontramos, pero siempre y cuando ellos no nos pidan que hagamos algo que sea contrario a nuestros derechos fundamentales, a los derechos fundamentales de ese niño o de esa niña. El niño o niña también tiene el deber de amar a sus semejantes.
Se supone que es connatural, sí lo es, pero nuestra cultura no nos ayuda. O sea, nosotros tenemos que, como si fuéramos gambusinos, extraer de la esencia de nuestro ser lo mejor de nosotros mismos. Y en esa extracción precisamente están todos estos elementos que podemos catalogar como deberes, pero que no son deberes. Es algo que es concomitante al ser, pero que está ahí, en punto muerto, porque tenemos que nosotros encargarnos de que emerja. Y de repente esa mina de oro produzca, y entonces ya produce y el mundo cambia. Y transformamos nuestra realidad y transformamos la realidad de nuestro entorno. Y lo mismo también tenemos el deber de conocer los derechos fundamentales y defender los derechos fundamentales de nuestros iguales. El niño que falleció no fue defendido por sus iguales, porque había más de un niño que estaba haciendo bullying contra él. En principio, al parecer eran 2 niñas y un niño, al margen de la responsabilidad que puedan tener los padres y lo que se quiera. El tema es de que ahí no se estaba haciendo algo por iguales, por sus compañeritos, para defender sus derechos fundamentales. Y ahí estuvo la tragedia y ahí está la muerte de un ser humano. Y por último, tenemos el deber de ayudar a nuestros semejantes. En síntesis, no es tan complejo. Si todos los días nos esforzamos nosotros, y después ya no nos esforzamos, sino que es natural, dar estos pasos a los que hacía yo alusión, para que haya paz en la familia, paz en el hogar. Esa paz fertiliza, insisto, esa tierra estéril permeada por las malas actitudes, por la evitación del conflicto, por la violencia, etcétera. Y ya que vivimos la paz, entonces sí, a colocar esas semillitas que comentaba anteriormente. Cada una de las semillas a las que yo he hecho alusión tienen que ver con el servicio, tienen que ver con darse a los demás, tienen que ver con responsabilidad, tienen que ver con compromiso, con los seres que uno quiere y también con aquellos seres que uno no ve, pero que sabe que por el bien de todos, todos debemos estar bien. Gracias. Y de esa manera reconocemos con un fuerte aplauso la excelente participación del doctor Jorge Pesqueira Leal y su tema cómo guiar a nuestros hijos por el sendero de la felicidad y la responsabilidad social. En esos momentos entramos a la dinámica de preguntas y respuestas. De la manera más atenta les pedimos a las personas que gusten o tengan una cuestión, favor de levantar su mano. Personal del staff irá hasta sus lugares. Buenos días. Primeramente, muchísimas felicidades porque me encantó la conferencia. Yo soy directora de una preparatoria y básicamente estamos haciendo al pie de la letra lo que ha dicho en este momento. Nada más para pedir un consejo en el sentido de cómo llegar a los padres de familia y poder recomendarles, porque están basando la educación de sus hijos o están basando la responsabilidad total en la escuela, cuando realmente yo creo que es un triángulo de apoyo el que debemos de tener, que es padre de familia, alumno y escuela. ¿Cómo poder inculcar eso o abrirles un poquito la mente a los padres de familia de que no es responsabilidad de la escuela formar en valores a sus hijos y sobre todo en responsabilidad social? Sí, efectivamente, como yo les señalaba, si cada cual diera testimonio en este momento, de la primera a la última fila, de dónde nació, cómo se crió, cómo sus padres concibieron que ellos se realizarían, encontraríamos distintas expresiones y algunas encontradas. Por eso es que nosotros consideramos que la escuela, por ser una institución, puede delinear una política pública que permee al barrio y permee a la familia. En alguna ocasión, aquí en Hermosillo hay escuelas, pocas, que tienen programas de mediación entre pares y son niños mediadores que median cuando hay conflicto entre otros 2 niños o 3 niños. Y entonces una ocasión me encuentro con el papá de uno de ellos y me dice:
oiga doctor, ¿qué están haciendo ustedes con nuestros niños? Entonces yo me alarmo de momento, digo, habrá que ver qué viene. ¿Por qué le digo? No, es que estábamos, mi señora y yo, discutiendo, ya habían alzado la voz por una situación conyugal, y el niño de 10 años aparece en escena y les dice, papá, mamá, serénense, apacíguense, pueden resolverlo dialogando, no se griten, se están lastimando, etc. Es decir, la influencia que ejerce la escuela a través de los educandos en la familia es muy importante. Ahora hay un concepto que estamos desarrollando y que el próximo año espero yo entregar sobre el presidente de la República, que es una política pública de pacificación escolar en la que precisamente se involucren todos los actores de la vida escolar. Se llama escuela pacífica. Y en la escuela pacífica todos, incluida la sociedad de padres de familia, los padres de familia, los maestros, los alumnos, el personal de intendencia, el personal administrativo, todos aprenden a dialogar. Es decir, todos cambian el chip de cómo dialogaban por un nuevo de dialogar de una forma en la cual, si lo haces de manera empática, asertiva y compasiva, las cosas cambian. Y cuando el conflicto no se resuelve a través del diálogo, entonces en ese mismo espacio o fuera de este aparece una unidad muy modesta de mediación de pares. O sea, mediación entre estudiantes, mediación entre profesores, mediación entre personal de intendencia o en un momento determinado, ¿verdad?, con los papás cuando hay conflictos con sus hijos y no los han logrado resolver. Entonces, sí es un tema de corresponsabilidad, pero es extremadamente complejo pensar nosotros que vamos a cambiar esa realidad desde la familia. En estos momentos hay un niño de 1 año oliendo marihuana porque su mamá está empaquetándola. En este momento un niño de 5 años está al lado del hermano que tiene 23 años y que tiene una persona secuestrada. Está un niño por allá en otro lado con otras características y así sucesivamente. La mamá ha desviado su comportamiento, la mamá es esquizofrénica, el papá tiene tal o cual personalidad. Es decir, yo por ejemplo, que estoy en el Patronato de Reincorporación Social del Estado, que está ciudadanizado, porque hasta ahora nunca he tenido disposición para ocupar cargos públicos, en ese patronato me he dado cuenta de cientos, por no decir miles de historias en los últimos 8 años que me dejan pasmado y me indican algo. Por peligrosos que sean, muchas personas son victimarios víctimas y se convirtieron en víctimas desde que en su hogar, en la crianza, se desvió precisamente por las características de esas familias. Si en la época de Calderón solamente hubo más de 240,000 arraigados, y si ustedes miren la cantidad de personas que están purgando penas en todo el país y los altísimos niveles de impunidad que existen, imagínense cuántas y cuántas familias, por no hablar de millones, son familias criminógenas. Entonces necesitamos generar cambio. El niño que vive en ese ambiente, solo en la escuela, y discúlpenme, solo en la escuela podrá ser resiliente. Solamente en la escuela podrá darse cuenta de que él puede cambiar el pasado, porque el pasado que está viviendo o el presente que está viviendo es un presente que contradice la aspiración que la escuela le muestra de desarrollo armónico y pleno. Entonces, realmente sí, todo lo que sea producir sinergias, pero en realidad el Estado debe hacer mucho y ahí sí coordinarse con la sociedad a través del sistema educativo. Pero recordemos, 4 pilares: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Esos 4 pilares, llevados a la comunidad en su conjunto, cambian nuestra sociedad y la convierten también en una sociedad exitosa, porque yo no estoy como predicador diciendo que nos neguemos nosotros a tener los grandes logros que queramos realizar, pero los podemos convertir en hechos, no como lo principal de nuestra existencia. Lo principal de nuestra existencia es el derecho a realizarnos en nuestro ciclo vital. Lo otro que nos puede llevar a cumbres insospechadas económicas es secundario, es aleatorio. Y de esa manera concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y en este momento pedimos la presencia de la presidenta del sistema DIF Hermosillo,
la señora Silvia Félix de López Caballero al escenario. De igual forma agradecemos y recibimos a los estudiantes de la Universidad Quino como parte del staff del primer foro Hermosillo vive la responsabilidad social. A continuación, daremos lectura al reconocimiento y entrega a nuestro conferencista, el doctor Jorge Pesqueira Leal. Claro que sí, muchísimas gracias, Jorge. Es un honor tener un amigo tan preparado que nos lleva de la mano hacia un tema que es tan importante para nosotros, y quiero comentarte algo aprovechando el momento. En todo el trabajo comunitario que nosotros hacemos, yo hago ejercicios diversos y uno de ellos es preguntarle principalmente a las madres de familia por el concepto felicidad. Le digo, ¿qué te hace feliz, corazón? Pues tener un techo, que mis hijos puedan ir a la escuela y tengan algo que comer, que mi marido tenga trabajo. No, ¿a ti qué te hace feliz? Tú como mujer, como ser independiente. Pues eso. Entonces es algo muy recurrente. Yo creo que tenemos algo que enmendar en ese sentido, porque ¿cómo vamos a ser niños felices y un hogar feliz si ni siquiera entiendo qué es realmente la felicidad? Y me encantó tu tema porque tiene que ver precisamente con eso que pregonamos tanto, el hecho de que es importante trabajar en casa con amor, con libertad, con paz, perdón y sobre todo con felicidad. Y yo invito a todas las personas que están hoy en día aquí con nosotros que hagamos ese ejercicio en casa, porque es importante ser felices para poder dar eso a nuestros hijos. Muchas felicidades y estoy muy agradecida. A continuación voy a ponerme mis ojos para leer. El Foro Hermosillo vive la responsabilidad social, entrega el presente reconocimiento al doctor Jorge Pesqueira Leal por su valiosa participación en la tarea de difundir la importancia de la responsabilidad social en beneficio de nuestra comunidad, con todo nuestro agradecimiento por el esfuerzo entregado en esta labor. Atentamente, Alejandro López Caballero y tu servidora. Muchas gracias, Jorge. Y de esa manera brindamos un fuerte aplauso al doctor Jorge Pesqueira Leal y su conferencia Cómo guiar a nuestros hijos por el sendero de la felicidad y la responsabilidad social. Primera ponencia magistral en este primer foro, Hermosillo vive la responsabilidad social.